bueno, la verdad que tenía temor porque hay tantas que decís, pero veo alrededor de 77 personas, nos da para 100, Dios quiera que lo podamos llenar y si nos queda alguna afuera, igual la estamos grabando, Seba, para poder pasarla al resto de la gente. Desde ya agradecerte muchísimo el tiempo que te tomás para nosotros y agradecerles a todos los entrenadores, entrenadoras que se tomaron el tiempo de estar con nosotros en esta tarde. Muchísimas gracias. Seba, te dejo tranquilo. Bueno, dale, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Para mí también es un espacio de capacitación y enriquecimiento. La verdad que para mí es muy agradable y muy contento por la invitación que me hace el grupo de entrenadores. Y vamos a llevarlo de esa manera, creo que va a ser la mejor manera, que no sea estrictamente un hablar mío, sino que sea un intercambio. Sí, por ahí a lo primero yo voy a compartir algunas diapositivas para que vean un poco cuál es la mirada que nosotros tenemos sobre esto. Y digo nosotros, generalmente voy a usar el plural porque comparto algunos espacios muy interesantes dentro del fútbol y dentro de la actividad física, siempre con este tema de las neurociencias atravesadas. Seba, creo que tiene el micrófono apagado. Ah, perdón. ¿Hola? ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, Seba. Ahora sí, Seba. Perfecto. Una muy larga presentación con algunos temas en particular, que son los que venimos estudiando nosotros. Dejamos abierto a que intercambiemos, más que nada, no preguntar y responder, sino intercambiar con ustedes y ojalá les sea utilidad y desde ya decirles que, más allá de lo que digamos hoy, que puede ser largo o corto, quedamos abiertos para cualquier consulta de cualquiera de los entrenadores o amigos que compartimos esta tarea. Yo soy profe de educación física y la verdad que cuando empecé a interesarme en esto, estaba muy metido en la preparación física tradicional, estaba tratando de encontrarle la vuelta, como le buscamos todo en cada trabajo que tenemos, que las cosas salgan bien, y empecé a encontrar un campo que me abría muchas posibilidades. También me interesó por ahí la psicología, que estudié un tiempo largo, entonces se me acoplaba mucho la cuestión de la preparación física, el entendimiento del juego, el entrenamiento, el aprendizaje deportivo motor, y cuando vi este campo grande de la neurociencia, sin duda que dije, acá hay algo, acá tiene que haber alguna respuesta a todas las preguntas que yo tenía cuando las cosas salían bien y cuando las cosas salían mal en los cuerpos técnicos que participaba. Simplemente para contarles que me siento, si bien no soy técnico, muy cercano a todos ustedes, porque tengo también la posibilidad de participar en varios grupos como les decía, de trabajo, de estudio y de capacitación. Creo que se debe ver ahí la pantalla compartida. Vamos a agrandar un poquito y arrancamos. Bien, esa es un poquito la presentación, mi nombre en general. Y tengo la suerte de hace bastante años estar intercambiando con mucha gente del deporte y del fútbol, que es donde más cómodo me siento, generalmente, por haber sido profe de fútbol y trabajado mucho ahí, y lo sigo haciendo. Entonces me siento mucho más cómodo generalmente en estos espacios, aunque el tema del aprendizaje motor me interesa mucho. Les decía que comparto algunos espacios, ese es mi grupo de cabecera, podemos llamarle así, mi grupo de trabajo, estudio, con el que estoy hace 8 años, comparto con kinesiólogos, y yo, son kinesiólogos y yo, varios kinesiólogos. Rodrigo, vení. Hola, perdón, ahí se metió algún micrófono abierto. Que se llama Evolucionar, y después tengo la suerte de estar formando parte del cuerpo docente de ADFA Rosario y del Grupo Equipo, que es un espacio que valoro muchísimo,
con muchos amigos y que me acerca mucho a la posibilidad de transportar muchas de las ideas que surgen del estudio del sistema nervioso en general y del cerebro en particular, que son las neurociencias, y de llevarla al campo como metodología de trabajo. Por eso les decía que generalmente voy a hablar en plural, porque me siento parte de cualquiera de los tres espacios y de algunos más que comparto, y me es muy cómodo y me sirve mucho para pensar y repensar un montón de cuestiones, ¿no? De encontrarle la vuelta a hacer un poco mejor lo que hacemos siempre. Bien, arrancamos. Vamos a contextualizar, que es algo muy importante, porque si no está contextualizado no se entiende, básicamente. Y esto tiene que ver también con lo que vamos a hablar hoy, que es en parte cómo el futbolista toma decisiones, cómo decide qué hacer y qué no hacer, porque este contexto que rodea a algo es lo que le da sentido. Por eso yo empecé por este lado, diciendo, vamos a contextualizar qué es esto de las neurociencias en el fútbol o aplicada al fútbol, para que ustedes básicamente sepan por dónde voy. Si alguno se interesó por el tema, como decía recién el compañero, seguramente ha chequeado, ha googleado o ha estudiado en profundidad qué hay hoy sobre esto y qué nos puede dar de beneficio. Pero para contextualizar un poco, le voy a hacer breve la introducción, pero para que se entienda de dónde yo hablo, habría básicamente dos posibilidades, ¿no? Que las neurociencias sean neurociencias en el fútbol o neurociencias aplicadas al fútbol. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque yo me voy a ubicar hoy en esta charla y me ubico más cómodamente de uno de estos dos lugares. Las neurociencias en el fútbol para mí son ese conjunto de recursos que nosotros podemos ir a buscar a un campo de estudio que hoy está muy desarrollado, que está muy profundizado en sus investigaciones y en sus procesos de elaboración teórica y práctica, para lo que hacemos todos los días, o sea, para mejorar nuestra planificación, para mejorar nuestras sesiones, para mejorar la forma en que yo le presento a mi futbolista los ejercicios, y que eso vaya en consecuencia con lo que todos queremos, que es entrenar algo y que eso se transfiera, esa palabra importantísima, de transferencia al juego. Sea en la etapa que sea en el momento que sea, digo, en cuanto a las edades, ¿no? Desde los más infantiles hasta el profesionalismo, siempre un poco el pivot de lo que nosotros pensamos como entrenadores, cómo hacemos que eso que entrenamos aparezca en el juego, ¿no? Y eso sería para mí lo que es la neurociencia en el fútbol. Ir a buscar a un campo que hoy nos explica mucho de cómo son los procesos de aprendizaje en el ser humano y en el futbolista y en el deportista, y tomarlos en cuenta a la hora de mejorar nuestra práctica, lo que hacemos todos los días. Nuestra forma de planificar, como les decía, nuestra bajada del campo, nuestras intervenciones. Esa es una parte. La otra parte generalmente se ve mucho cuando googleamos y vemos trabajos que hoy están puestos en marcha de manera interesante en el alto rendimiento, sobre todo, es lo que yo llamo neurociencia aplicada al fútbol. O sea, un especialista que no es estrictamente un entrenador. Cuando digo entrenador abarco toda la gama de técnicos y profes y demás, sino que es un especialista que viene a trabajar con un plantel o con una serie de planteles para potenciar algunas capacidades, como por ejemplo la toma de decisión. Sería lo que podemos encontrar hoy como neurociencia aplicada, o sea, algo que viene desde afuera con un especialista y que nosotros lo podemos involucrar en nuestro trabajo para potenciar nuestras tareas. En este caso, yo me voy a parar en este esquemita de las E y las I, que a mí me orienta mucho y por ahí nos puede ayudar a entender esto también. Que es la especificidad del juego con mayúscula, la especificidad del juego con minúscula y lo inespecífico, ¿no? Entonces decimos que en el fútbol nosotros tenemos los trabajos específicos, que son los que tienen que ver, los que nosotros llevamos a cabo en el campo, los que tienen que ver con esa forma de jugar que el entrenador o el cuerpo técnico decide. Son los trabajos que tienen que ver con la especificidad con mayúscula. Esto no es una ocurrencia mía, sino que lo tomé de Víctor Frade y me pareció muy ejemplificador, siempre lo pongo en juego. Esos trabajos que directamente tienen que ver, esos ejercicios que yo elijo, que tienen que ver directamente con la forma de jugar que yo quiero para mi equipo, que el cuerpo técnico quiere para el equipo que esté interviniendo. Después una serie de ejercicios que involucran, ejercicios de fútbol, que involucran cuestiones del fútbol, pero que no son específicamente relacionados con
esa forma de jugar. Llámese idea de juego, modelo de juego, identidad de juego. O sea que está presente todos los condimentos del deporte que nosotros trabajamos, pero no tiene que ver directamente con esas tareas específicas que yo quiero que mi equipo realice en la competencia. Y después está esta gama, que ustedes por ahí han encontrado, de trabajos que se vinculan con las neurociencias, que son una serie de estímulos cognitivos, neurocognitivos, con tecnología o con aparatología que no está presente en el juego. Por eso yo le pongo esta catalogación, este concepto inespecífico, que hoy son lo que hoy se difunden como lo que yo le venía explicando de neurociencia aplicada al fútbol. O sea, un complemento que trata de hacer de las capacidades propias del futbolista o de un grupo de futbolistas algo mejor, algo potenciado. Entonces, cuando hoy googleamos, chequeamos, investigamos, leemos, nos podemos encontrar en estos dos campos. Yo hoy voy a hablar específicamente de estos dos, por varias razones. Primero porque ustedes son entrenadores y a mí me interesa mucho, cuando hablo en ATFA, cuando hablo en grupo equipo y charlas parecidas, de que le pongan el foco a lo importante. Para mí lo importante es que no se pierda ni tiempo ni expectativas en lo que no sea relacionado al juego, que es lo que tenemos toneladas de fundamentación científica, académica y empírica de que mejora un futbolista. Nosotros sabemos que acá, en este rango de trabajos específicos, con respecto al modelo de juego que adquiera, o con respecto al fútbol, tiende a mejorar las capacidades del futbolista de un equipo. Acá, la cosa está más dividida, ¿no? Primero porque, como ustedes verán, no hay ningún estímulo que esté dentro del campo. En otro tipo de tareas de las que podríamos incluir acá, son el tipo de trabajo en gimnasio, de visión periférica, de ciertos cálculos matemáticos, estimulación con colores, con globos y transferencia a un gesto futbolístico, puede ser el pase, etc. Acá la fundamentación es un poco más vaga y es un poco menos sólida. O sea, si el fútbol siempre se entrenó así, y nosotros tenemos algunas posibilidades hoy de mejorar un poco más eso que se hacía, inclusive de chequear un poco, no como juez, para decir esto se hace bien, esto se hace mal, que las neurociencias no sean eso, pero sí para potenciar esa cuestión. La verdad que a mí me interesa más ir por este lado, que es el que me siento parte. Este otro, en todo caso, sería un complemento que habría que analizar muy bien, porque hay que implementarlo muy bien, como vamos a ver ahora en los conceptos y lo que he estudiado hoy sobre toma de decisión. Cualquier aprendizaje que se interponga en esa decisión y esa acción del futbolista, que sucede en milisegundos o muy rápido en el juego, como ustedes bien lo saben, puede ser inclusive que sea contraproducente. O sea, este tipo de ejercitaciones, que también se van a aprender, tanto como la del fútbol, como la inespecífica, pueden que no bien implementadas, no solo nos quiten tiempo a esto, que es lo importante, sino que interfieren en esa secuencia tan fina y precisa de la toma de decisión en un juego tan complejo como el nuestro, donde hay muchas partes en juego, donde hay muchísima incertidumbre. Entonces, yo voy a hablar desde acá. Después, si a alguno le surge alguna pregunta con respecto a esto, la podemos abordar, porque dentro de esto también hay muchas versiones, y hay algunas más interesantes que otras, pero sí digo que creo que como entrenador, el punto está acá. El punto está en cómo transformo algunas cosas de mi metodología, de mi forma de llevar adelante ese entrenamiento del futbolista, y las pongo en juego. Sobre todo porque hoy las neurociencias no cuentan mucho de cómo este aprendizaje, el aprendizaje motor, y el aprendizaje deportivo, y el aprendizaje futbolístico, suceden, ¿no? Entonces, un poco para contextualizar era esto, ¿no? Desde dónde hablo y desde dónde voy a hablar. Segundo, ¿para qué servirá esto? Y desde hace unos 7, 8 años que nosotros decimos seguro, pero seguro y recontra seguro que nos va a servir para mejorar nuestra planificación. Para tratar de que ese proceso
de llevar del campo el juego y traer del juego al campo, porque esa es el ida y vuelta que nosotros tenemos que intervenir con precisión para transferir estas posibilidades de aprendizaje o de entrenamiento. Cuando digo entrenamiento, digo aprendizaje como sinónimo en este caso. Nos tiene que mejorar, de hecho va a ser así, yo les voy a dar algunos ejemplos que nosotros hemos puesto en marcha con respecto a esto, nuestra forma de planificar. Ni hablar alguna forma de trabajo como la periodización táctica que se han nutrido, o el entrenamiento estructurado, o el aprendizaje comprensivo, el aprendizaje por coentrenamiento, que se han nutrido mucho de las neurociencias, de cómo este sistema capta información, la transforma en conocimiento y la pone en juego en un terreno similar al que lo aprendió, se han nutrido, y nosotros también desde acá humildemente planteamos que podemos encontrar algunas cosas. Y esas cosas no siempre son cambios radicales. A veces es poner un ejercicio atrás del otro para que tenga mayor capacidad de tomar esa idea que yo le estoy transmitiendo al futbolista. A veces tiene que ver con cómo diseño una semana. A veces tiene que ver en cómo diseño una sesión y cómo la encadeno con otra sesión que puede seguir al día siguiente, o día después, o una semana después. Ahí hay un montón de claves, hay un montón de detalles que a nosotros nos pueden nutrir muchísimo. Por eso decimos que acá seguro que nos va a ser útil y vamos a ver algunas de las cosas que nosotros estamos implementando acá. Ahora, necesitamos conocer cómo esto funciona para tratar de hacerlo bien. Necesitamos fundamentarnos, leer mucho, estudiar mucho de lo específico que tiene que ver con el sistema nervioso y el fútbol, y con el sistema nervioso en la actividad motriz, para tratar de optar por el lado correcto de esta metáfora visual, ¿no? Tratar de conocer mucho para hacerlo de la mejor manera posible. Acá hay una diferencia entre hacerlo de una manera y de otra. Creo que la diferencia está planteada en el conocimiento de cómo esto funciona, y la creatividad y la inteligencia para bajarlo al campo. Y después quedarnos con esta frase que siempre me gusta ponerla, que es: el saber ocupa lugar. Antes decíamos una frase de la neuroeducación de hace unos años, pero que sigue estando muy vigente y que nosotros la podemos tomar rápido para llevarla a nuestro campo. Antes se decía: el saber no ocupa lugar. No, el saber ocupa lugar. De hecho, cada aprendizaje que nosotros tenemos, que el futbolista tiene, reconfigura y reestructura nuestro sistema nervioso, lo cambia. ¿Tá? Cuando yo transmito una información al futbolista, este futbolista de alguna manera la atesora o la codifica en sus redes neurales, que eso es lo que vamos a hablar hoy un poco, más adelante, lo que hace es tomar un espacio, ocupar un espacio. Ahora, este proceso, que se llama neuroplasticidad o plasticidad neural, que es la modificación de la estructura en base a la experiencia, en nuestro caso, en base a lo que hagamos en el entrenamiento y cómo lo llevemos adelante, puede traer efectos positivos o negativos. Esto de que se aprende lo que se enseña mal o se aprende lo que se enseña bien, si se dan ciertas condiciones de aprendizaje, como por ejemplo la regularidad. Para aprender algo yo tengo que pasar por esa situación regularmente. Antes decíamos repetir. Y bueno, repetir, el jugador repite y aprende. Ahora, para salir un poco de ese orden de mecanicista de voy, hago, muchas veces aprendo, le decimos que hay que pasar por esa situación con regularidad, lo que amplía el concepto de repetición. Ya no es una repetición mecánica de un gesto, el pase, la marcación, el cabezazo, sino que es ese gesto dentro de una situación. Esto es muy importante porque hoy la mayoría de las tendencias de entrenamiento moderno hacen hincapié en algo que algunos compartirán y otros no, pero es que la táctica es el contexto de lo técnico. Hay algo indivisible entre la ejecución técnica y la táctica que expresa esa ejecución, tanto colectiva como individual, que hace que nosotros tengamos que prestar atención a esto. Por eso hablamos de regularidad y no de repetición, porque hablamos de una situación que yo pongo en marcha en el entrenamiento muchas veces para que el futbolista aprenda sobre esas posibilidades que tiene en esa situación. Cambia la situación, cambia el concepto. Y nosotros desde este espacio subrayamos esta cuestión. Y decimos,
vamos a buscar las mejores formas para que esto suceda. La otra condición del aprendizaje es la significancia, o sea, que una experiencia, una situación, sea significativa. Esas son las dos condiciones y otras más, pero básicamente las dos condiciones que hacen a la posibilidad de que un futbolista interprete lo que yo le estoy transmitiendo. La regularidad con que aparece esa situación, lo sacamos del concepto de repetición y le ponemos esta idea de que la táctica envuelve a la técnica, muy importante tener en cuenta. Y la segunda condición es que esa situación sea vivida con significancia, que sea importante, que tome sentido. Y el caminito que nosotros optamos es por ahí diferente al que nosotros estamos acostumbrados a hacer, digo nosotros como raza del fútbol que entrena, que a veces elegimos un ejercicio y después vamos a ver cuál es la fundamentación para hacerlo. Nosotros decimos, bueno, pará, vamos a estudiar lo que pasa con el sistema nervioso, vamos a estudiar qué pasa con esa biología, vamos a estudiar qué pasa con esa psicología del futbolista, qué pasa con esas relaciones en el equipo, para después elegir ese ejercicio de manera más precisa. Ahí hay otra diferencia sustancial. Por ahí nosotros en el apuro o en la búsqueda vimos algo, nos pareció interesante, diseñamos un ejercicio y lo ponemos en juego antes de chequear o verificar o pensar al detalle, algunos más y otros menos, cuál va a ser el efecto de eso, cuál es el fundamento para que yo lo haga hoy y no mañana. Que yo lo haga primero en el entrenamiento como entrar en calor y no al final. Esos son los pequeños detalles de conexión que hacen a que esto pueda tener un aporte interesante de donde nosotros hablamos. Y esta frase que nos va a acompañar en lo que queda de la charla, como para ir terminando ya esta introducción, que tal vez lo mejor que nos pueda pasar es separar lo menos posible los componentes del juego. Es una frase de Oscar Cano, que dice que no se trata de sumar o integrar. Vieron que hay un paradigma del entrenamiento que es el entrenamiento integrado, ¿no? Ahora, yo para integrar algo y para sumar algo, unir algo, tengo que haberlo separado previamente. Y en el juego, y nosotros lo vemos desde la biología también en esto, la biología del sistema nervioso, las cosas están juntas de por sí. En el juego las cosas están juntas de por sí. Por eso esta propuesta de tratemos de no separar, o tratemos de separar lo menos posible a la hora de entrenar. Porque eso va a ser a la posibilidad de que el futbolista adquiera un conocimiento y tome buenas decisiones. Este es un esquemita que usamos siempre que un poco hace la línea evolutiva de como nosotros entendemos que ha ido hacia adelante, progresando. Progresando no quiere decir ni mejor ni peor, simplemente ha ido siguiendo esta línea de tiempo con respecto a la metodología de entrenamiento del futbolista. Una mirada más tradicional, en donde está el especialista o la técnica a ser trabajada, separada de la táctica, separada de la preparación física. Hasta el día de hoy se sigue entrenando así, está muy bien que así sea. Esta sería una de las miradas. La mirada integrada, donde tratamos de que esos componentes de la formación del futbolista empiecen a interactuar y generar algo diferente. Y la mirada sistémica compleja, de acá en adelante las neurociencias tuvieron mucho impacto, porque empezó a tenerse en cuenta mucho más la dimensión de la toma de decisiones y del aprendizaje, de aquí para adelante. Pero fíjate que en la última, ya la táctica, la técnica y la preparación física están todas en una misma bolsa. Por eso hablamos de esto de separar lo menos posible. Esto no quiere decir que un cuerpo técnico no tenga que trabajar lo físico, trabajar lo técnico, trabajar lo táctico, pero sí quiere decir que esas cuestiones tienen y deben ser abordadas mayoritariamente de una manera completa, como un todo. ¿Vieron eso del todo es más que la suma de las partes? Eso en neurociencia lo pensamos mucho. Porque decimos, si nosotros llevamos nuestro entrenamiento, la idea es que la técnica, la táctica y la preparación física, de hecho en un ejercicio físico-técnico, ¿no hay un componente táctico? Puede haber en mayor y menor medida, pero lo hay. En un ejercicio físico, táctico y físico, ¿no hay un componente técnico en juego? Siempre están las tres partes compartiendo. Y en esto del todo es más que la suma de las partes, también es bueno reflexionar desde ahora
porque va a ser a la forma en que yo elija qué hacer en el entrenamiento y cómo ponerle a disposición del futbolista esa posibilidad que lo va a llevar directamente a la posibilidad de tomar buenas decisiones en el campo. Por eso decimos que a la hora de darle información, que esa información va a modificar esas redes neurales como aprendizaje en el futbolista, y de ahí a la toma de decisiones y a la aplicación en el campo, podemos pensar en qué lugar estoy parado, en qué lugar trabajo con mi cuerpo técnico, cuál es mi mirada, y no simplemente para hacerse moderno y decir qué sistémico soy, ni nada de eso, simplemente para decir, bueno, ¿cuál es el paradigma que yo comparto? Porque esto también tuvo y tiene muchísimos resultados. ¿Está? Entonces, sin decir ni mejor ni peor, podemos decir que de acá en adelante las neurociencias tuvieron mucho impacto porque se puso en juego mucho más este orden del aprendizaje y del aprendizaje llevado adelante para la toma de decisión. Bien, dos focos centrales que en la neurociencia nos dan una mano grande, el estudiar hoy cómo funciona el sistema nervioso, el cerebro, con la nueva tecnología, con todos los estudios que hay dentro del campo del fútbol y dentro del campo de la conducta en general. Uno es la toma de decisiones, que ahora vamos a ver un poco de eso, y otra es esto que le venía diciendo, la aplicación metodológica lo más eficaz posible. Este es un lindo lío, iba a decir quilombo, pero va a quedar feo. Es un lindo lío, pero el lío en que nosotros nos gusta sumergirnos, básicamente, ¿no? No hay parte de nuestro cerebro que controlen por sí solas una función. Esto siempre actúa como un sistema. De hecho, integra un sistema mayor que es el sistema nervioso, es el sistema cerebro, integrado en un sistema mayor que es el sistema nervioso, integrado en un sistema mayor que es el sistema visual, circulatorio, respiratorio, endocrino. Es un buen lío. Ya cuando lo achicamos el estudio del cerebro ya es un buen lío, imagínense cuando agrandamos. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Más allá de este tipo de estudios que hoy están y que hace 7 años no estaban, y que nos dan mayor posibilidades, por ejemplo, en este estudio se trabaja mucho cómo se orienta el futbolista, esto que le estoy mostrando acá, con respecto a los espacios, en base a una estructura que se llama el GPS cerebral, es una estructura que a todos los seres humanos nos posiciona en tiempo y espacio. Hoy vos estás sentado ahí contra la compu, y esa estructura de manera inconsciente está censando cuál es tu distancia con la pantalla, cuál es tu distancia con la pared por si te tenés que parar después. Ese GPS cerebral es el que le permite al futbolista ubicarse en el campo en relación a sus compañeros, en relación a los rivales y en relación a las dimensiones del lugar en que está ocupándose. Esa estructura tan compleja del GPS cerebral es una de las estructuras que nosotros entrenamos cuando le ponemos adelante, por ejemplo, un ejercicio analítico, un ejercicio global, un ejercicio situacional. Entonces, una de las cosas que podemos decir, bueno, ¿cuál será el mejor ejercicio a ponerle en juego al futbolista? Otra pregunta será, ¿y si usamos toda la forma, los menciono así como analítico, global y situacional, porque generalmente como se menciona de manera tradicional, hay otra forma de mencionar el tipo de ejercicio, pero digo, ¿cuál será la mejor forma de combinar estas cosas? O lo analítico no serviría, ¿no? Esas son las cosas que pensamos, pero vamos a estudiar estas finas para, por ejemplo, conocer cómo se orienta en tiempo y espacio ese futbolista. O, por ejemplo, otras estructuras que se encargan de analizar la cercanía con un elemento, o estas de acá que me tienen a mí bastante intrigado y ocupado, que es como el futbolista empieza a dimensionar lo que está pasando a su alrededor en base a su posición con lo que pasa alrededor, o la posición de los demás elementos que lo rodean, el arco, las líneas y demás. Pero digo, a nosotros que nos gusta mucho esto, y casi que somos fanáticos de hacerlo, lo bueno siempre está si nosotros tenemos una bajada práctica. Si nos quedamos en esto de estudiar qué pasa y qué no pasa, la verdad que perderíamos mucho tiempo y no es lo que buscamos. Estudiamos ahí, fino, todas esas estructuras, cómo interactúan como sistema, para saber qué hacer en campo. Y acá vamos a empezar a hablar de toma de decisión. Posiblemente ustedes tengan también recorrido de lectura o tengan su idea con respecto a esto. Pero dentro de las miradas que hay hoy de explicar la toma de decisión,
la que más preguntas trae es esta situación, ¿no? ¿Cómo pasa esto? ¿Cuál es la respuesta teórica y práctica que nos va a llevar a elegir una buena planificación en campo para explicar este tipo de ejecución rápida? ¿No? Fíjate la secuencia. Esto lo saqué de un entrenador que se llama Rafael Paul. También es bueno nombrarlo, porque toma una explicación bastante similar a la que yo le voy a dar. En la primera imagen, lo que vemos es la dimensión y la orientación, el lugar del campo donde está sucediendo esto. Si miran alrededor del jugador con pelota, que no tengo que ni aclarar quién es, hay un montón de datos en ese contexto que rodea a la jugada que nos dice dónde está. Por ejemplo, está cerca de la línea. ¿De qué línea? La línea del lateral derecho. Se acerca a un rival. ¿Está? Y tiene que tomar una resolución. Entonces, entre las formas que hay hoy de explicar esto, básicamente vamos a abordar dos. Hay dos formas. Una que es la explicación que da la neurociencia cognitiva. Siempre que hablamos de cognitivo, hablamos de conocimiento. O sea, de cómo el jugador conoce una situación determinada y en base al conocimiento que tenga en esa situación, lo transforma en un conocimiento a largo plazo para ponerlo en juego en una situación global. O sea que estos lentes quieren decir la forma de ver. 5 minutos. Perdón, hay un micrófono ahí, Alberto. Ahí estamos, gracias. Retomo. Esta sería una de las formas de ver. Y una de las explicaciones diríamos, bueno, este futbolista entrenó muchas veces bajo esta situación similar, entonces ahora tiene argumentos y posibilidades grabadas en sus redes para tomar una buena decisión. ¿No? La pregunta de esto es consciente, esto es subconsciente, el jugador está pensando, el jugador está determinado por la situación en sí, por ese rival que se acerca, tiene tiempo de planificar o no. Entonces, una de las miradas que vamos a hablar, es lo que dice este campo de la neurociencia cognitiva. Y otra es la que dice el aporte que hace hoy la teoría de los sistemas dinámicos complejos, que por ahí, si alguno estuvo chumeando en esta cuarentena, hubo muchas exposiciones sobre esto, que es una teoría que viene de las matemáticas, pero que hoy está aplicada al fútbol y está aplicada a la motricidad en general. La otra mirada sería, ¿hay un procesamiento ahí? ¿El jugador está pensando? ¿El jugador está razonando? ¿Tiene tiempo de hacer eso? ¿O suceden otras cosas en esto? ¿O tendría que haber otra explicación? Entonces, acá se pelean entre ellos, acá discuten, y nosotros nos vamos a aprovechar de eso un poco para analizar y decir, bueno, a ver qué nos queda más cómodo a nosotros. Sigo haciendo hincapié que en base a cómo miremos, por eso están los lentes, para poner unos lentes u otro, también robado de Víctor Frade esta idea, y de las epistemologías en general, va a ser nuestra bajada práctica y nuestra forma de planificar. Por eso es interesante analizar estas cuestiones. ¿No? ¿Cómo sucede esta toma de decisión rápida? ¿Cuál es la respuesta que le encontramos a esto? Y otra pregunta. ¿La toma de decisión es exclusivamente esto que hace un futbolista de hiperelite, esa maniobra magistral? ¿O la toma de decisión en el fútbol tiene que ver con un montón de otras cuestiones? Si yo estoy posicionado, como está el jugador de arriba, que también es elite, pero podría ser un jugador de cualquier nivel, si yo le digo a un compañero, retrocede, ¿tomé una decisión? ¿Estoy tomando una decisión? Yo creo que sí. Si yo retrocedo 2 metros hacia atrás para realizar mejor una cobertura defensiva, no es una maniobra majestuosa como la de Messi, pero estoy tomando una decisión también. De hecho, podríamos pensar que de que entro al campo es un continuo de decisiones que voy tomando. ¿Está bien? Lo que nos vamos a preguntar ahora es, en este caso de la primera que veíamos, cuando no hay tiempo, ¿cómo sucede? Y las explicaciones son así. La neurociencia cognitiva van a decir, no, hay 3 momentos. Uno de captación de la información o de los datos, está captando los datos, luego en base a lo que captó hay un procesamiento, va a su memoria a largo plazo, elige una conducta a poner en juego, hay un procesamiento intermedio y después hay una conducta. O sea que la toma de decisión sería una secuencia de 3 pasos
percepción, planificación del movimiento y ejecución, de los cuales, relacionado directamente con la toma de decisión, nos quedaríamos con dos. Con la captación de lo que pasa en la situación, la planificación del movimiento para el acto motor, y la conducta sí ya sería la ejecución. Dentro de este campo se va a decir que tradicionalmente operamos como una compu en el cual se le mete información, hay un input, hay un procesamiento de un montón de programas y hay un output que es la respuesta que sale. Primer cuestión con respecto a eso. Del otro lado van a decir no. Esto tiene que ver con una cuestión de sistemas. Se pone la palabra sistema. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de componentes, que podría ser, como podría ser un equipo, pero también podría ser un jugador en particular, que tiene un componente afectivo, un componente coordinativo, un componente cognitivo, etc. Y en base a lo que interactúa en esa relación directa entre las posibilidades del jugador y lo que le ofrece la situación, toma una decisión, actúa. ¿No? De este lado vamos a decir que corren de la mitad. ¿Se acuerdan que dijimos la primera tendría tres partes? En este caso corren la de la mitad, la del procesamiento. O sea, lo que haría el jugador es percibir y actuar, sin demasiado procesamiento en el medio. Ni siquiera ya descartamos que este jugador esté pensando racionalmente como lo estamos haciendo nosotros hoy. No hay tiempo para que los procesos de este tipo se lleven a cabo. Lo que van a decir de este lado es que no solo que no piensa, sino que ni siquiera es importante ese nivel de procesamiento, porque eso no puede ocurrir, porque los tiempos son muy cortos. Entonces, en esta imagen, lo que sucedería, y esta explicación que daría esta gente de acá, que nos hace pensar mucho lo que estudiamos estas cosas, es que en base a este última llegada de esta llegada de información, porque acá hay posibilidad de saber que este jugador va a hacer este gesto. Es bastante complejo pensar eso. Esta es la posibilidad instantánea que determina que puede tirar un caño o no. Acá no estaba. ¿Está bien? Entonces, por último, vamos a decir que los de este lado de la cancha y la biblioteca van a decir: hay un procesamiento para este tipo de toma de decisión ultra rápido, rapidísimo. Hay procesamiento, hay percepción, hay procesamiento y hay acción, pero ese procesamiento es rapidísimo. Esa es una explicación. Va a decir, el jugador calcula inconscientemente, en este tipo de circunstancias, las probabilidades, por eso dice probabilística, de que esa jugada sea posible. Va a recurrir a toda su memoria motriz que está condensada en sus neuronas durante el entrenamiento para poner en juego una acción. ¿Y cuál va a ser la vuelta? Y no, lo que hace es predecir o anticipar. O sea, en base a cierta información que transmite todo el entorno, pero este sujeto en particular, como por ejemplo el posicionamiento de las caderas, el posicionamiento de las rodillas, ese cerebro calcula y ejecuta y es mejor que su rival porque lo hace anticipatoriamente. Es una buena explicación. Ahora, seguimos pensando si hay tiempo para que esto suceda así. ¿Hay tiempo para captar toda esa información acá y ponerla en juego en una acción? Y fíjense esta cuestión. Nosotros decíamos percibo, planifico y ejecuto. Ahora, yo podría pensar, ¿se acuerdan cuando arrancamos con esto de la E mayúscula, la E minúscula I? Que yo dije, trabajo específico del modelo de juego son con E mayúscula, trabajos del fútbol que complementan, pero que no son específicos del juego, con E minúscula, y trabajo en específico. Nosotros podríamos decir, según esta mirada, que yo podría mejorar la capacidad de percepción en general. O sea, llevo a alguien a trabajar con estímulos en específico, luces, colores y demás, mejoro esa capacidad perceptiva. ¿Qué hago después? Lo transfiero a la cancha, entonces ahí trabajé sobre la percepción y puedo trabajar sobre otro momento que es la planificación, y después puedo trabajar sobre otro momento, o los tres juntos, que sería la ejecución. O sea, mejoro la posibilidad perceptiva, o mejoro la posibilidad de planificación, o mejoro la posibilidad de ejecución. Ahora, de este lado, las cosas son bastante más directas, porque lo que van a decir es que esta toma de decisión es un emergente de esta circunstancia. Lo que encuentra el futbolista
en su entorno, dígase jugador, dígase posición en el campo, y sus posibilidades son lo que hacen a su ejecución. O sea que esa ejecución es una emergencia de ese instante. ¿Se acuerdan que dijimos que esta gente corre el nivel de procesamiento del medio? Y lo que va a decir que hay un acoplamiento entre los componentes de este sistema, que sería el 1 versus 1. Hay una percepción directa. Hay una percepción y una ejecución en sí. Ahora, vos fijate que acá hay un cambio. Porque para acá, los trabajos tienen que ser en especificidad, con mayúscula, y en menor cantidad en especificidad con minúscula. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que se interfiera entre esa percepción y acción que están pegados, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo percibo, el jugador percibe, afecta directamente la acción. Ahora, si ese jugador actuó y se movió, afecta directamente a su capacidad perceptiva. O sea que esto está tan entrelazado que cualquier cosa que yo ponga inespecífica en el medio como aprendizaje puede alterar esa capacidad de toma de decisión que ya venimos diciendo que es subconsciente, inconsciente, no consciente, llámenle como ustedes quieran, implícita. O sea que yo tengo que ser, como entrenador, un gran diseñador de tareas para poder al jugador y al equipo en la situación lo más semejante posible a lo que puede encontrarse en el juego. ¿Está bien? Tanto en una como en otra mirada que hoy atraviesan las neurociencias, el concepto de lo específico por sobre lo inespecífico se ve plasmado. Y en este caso nos hace pensar aún más. ¿Qué pasa si el jugador, en ese afán de mejorar su percepción y trabajar con estímulos en específico, o en abusar de trabajo que tienen que ver con el fútbol, pero no con la forma de jugar, ponen como cuña un conocimiento que después no le va a dar resultado a la hora de esta toma de decisión rápido, no le va a ser útil, porque lo puede hacer inclusive más lento. Piénsenlo de esta manera. ¿Qué pasa cuando explico como entrenador todo? ¿Y qué pasa cuando yo entreno en base al juego? O sea, la ejercitación es la que enseña, o yo con mi intervención de pregunta constante trato de intervenir. En ese caso yo estoy apelando a una comprensión del futbolista, cuando pregunto todo el tiempo, cuando doy indicaciones todo el tiempo, que es una comprensión en base a un razonamiento, que no es lo que pasa acá. Acá no hay un razonamiento, acá no hay un procesamiento que necesitaría de tiempo. Acá hay una acción, hay un actuar. Entonces digo, tanto con los estímulos inespecíficos, el abuso de estímulos específicos que no tengan que ver con el jugar, va a hacer que ese aprendizaje que yo condenso en mis redes neurales, que yo adquirí en toda mi historia deportiva y en este último tramo de mi historia deportiva, hagan una posibilidad de buena o mala toma de decisión, rápida o lenta toma de decisión. Por eso es interesante que nosotros le demos vuelta a estas cuestiones. Hasta ahí con lo de toma de decisión. Dos miradas, hay otras más que hoy también podemos pensar de la neurociencia, de la neurobiología, pero hasta ahí. Y ojalá que ustedes estén haciendo ese ejercicio de ¿a dónde estoy yo? ¿Cómo creía que esto era? ¿Estoy del lado izquierdo o estoy del lado derecho? ¿Se pueden combinar las dos? Bueno, yo lo dejo para ustedes que saben más que yo de esto. Y la otra es, ¿cómo hacemos para hacer bajadas eficaces a la hora de planificación? Tanto en el deporte infantil, juvenil formativo, mayor o de alto rendimiento. Bueno, nosotros hablamos de una planificación que tenga sentido. Ahora vamos a ver un poquito por qué. Que el proceso, por ejemplo, división inferiores, tenga una fundamentación, un sustento firme en cómo suceden todas estas cosas, como la que veíamos recién, de toma de decisión, para ir de la manera más correcta. Y simplemente para contar un poco de cómo sucede esto, decimos que el proceso por el cual nuestro sistema nervioso aprende, atesora las
diferentes informaciones con las cuales se encuentra, en este caso en el entrenamiento, es el llamado de neuroplasticidad, un mecanismo por el cual nuestro sistema nervioso se modifica en base a la experiencia, eso que veníamos diciendo hoy. Tenemos una neuronita que cuando nosotros empezamos a entrenar, eso que ven ahí, no sé si ven que se mueve un poquito, pero es un proceso de neuroplasticidad o de sinapsis en vivo. Esas neuronas se empiezan a conectar en base a las necesidades funcionales que le imponga el medio externo. O sea, el entrenamiento tiene que llamarlas a conectarse, a que se relacionen. Y esa relación, si se hace sólida y fuerte a través de estas sinapsis, por todo el cuerpo de la neurona, sobre todo por este cable que se llama axón, circula un potencial eléctrico que se llama potencial de acción, que lo que hace al llegar a la terminación es liberar un neurotransmisor que le permite a una neurona vincularse con otra en base a la demanda, en este caso del entrenamiento. Ese es el proceso básico de neuroplasticidad. Si ese entrenamiento se hace con regularidad o con significancia, ¿se acuerda que dijimos eso? Que sea o importante o que se pase regularmente por una situación o tarea de juego similar, o si se dan las dos conjuntamente mejor, se forman redes neuronales. Cuando se forman esas redes neuronales ya podemos estar hablando de un aprendizaje o un conocimiento. ¿Qué queremos decir con esto? Si mi planificación llevó al futbolista a vincular ciertas redes para condensar ciertos gestos motores en cierta circunstancia táctica específica, pero esa situación no se prolongó en el tiempo o no fue lo suficientemente significativa, esa unión por sinapsis se desprende. O esa unión parcial va a ser utilizada para condensar otro tipo de aprendizajes. Ahora, si se insistió en la regularidad o en la significancia de la tarea, se hizo muchas veces, se va a formar una red muy compleja que se va a integrar a otras redes. Eso no quiere decir de que el conocimiento sobre cómo patear una pelota esté ahí, en un lugar del cerebro. Está en todo el sistema, está condensado en esas redes específicas que se pusieron en marcha durante el entrenamiento, de manera potencial. Si hay una circunstancia que la solicite, o sea, que me solicite patear una pelota, que me solicite hacer una cobertura defensiva, que me solicite hacer un pase entre líneas, se activarán esas redes específicas para ponerse en juego como conocimiento en campo. Y esa red, como les decía, forma parte de muchas redes más complejas, pero más o menos en una breve recorrida, esto es lo que nosotros conocemos de la neurobiología. Ahora, ya que lo conocemos, vamos a tratar de hacerlo bien, porque decíamos hoy, si enseño bien, aprende, si enseño mal, aprende también. Si enseño de manera aleatoria y no sistematizada o planificada, va a haber un aprendizaje en sí. De hecho, el potrero enseñaba regularidad y significancia, porque ahí al potrero iba a pasarla bien, a jugar, a estar con mis amigos, a competir. ¿Está? Entonces ya era una situación que garantizaba lo importante del entrenamiento. Digo, para llevarlo a una situación asistemática de trabajo. Y había regularidad. Lo que no había tal vez era un orden, una sistematización del trabajo. ¿Está? Entonces, lo que nosotros vamos a construir, entre comillas, porque no somos constructores de nada, sino somos como entrenadores facilitadores de tareas, es un hábito motor, ¿no? De esa práctica situacional que pongo en juego, surge lo que se llama vías o redes facilitadas. Aprendo a hacer algo y cuando una circunstancia solicita esa red, eso se dispara con velocidad y cualitativamente efectiva para traducirlo en una conducta motora eficaz. Cuando aprendo y consolido esas redes, el control de mi motricidad ya deja de estar en la corteza cerebral, si bien está implicada en el movimiento. La corteza cerebral son esto que vemos cuando vemos el cerebro en sí, como esto que ven acá en la imagen abajo, ¿no? Esos pliegues, esa estructura retorcida es la corteza. Si yo voy por debajo de eso, hay otras estructuras que son las subcorticales, que son las que controlan ese aprendizaje ya
podemos decir en este lugar, automatizado. Las estructuras subcorticales son las que manejan los hábitos motores, junto con el cerebelo y junto con gran parte de la corteza, pero el control lo toman estas partes subcorticales. De ahí que no necesiten de un procesamiento consciente o racional, sino que se ponen en juego por el aprendizaje mismo. Vos salís a andar en bicicleta y no estás pensando cómo pedalear. Salís a manejar y no estás pensando cómo poner el cambio. ¿Está? Lo que hace el futbolista cuando aprende es liberar espacio. Aprende, subcorticaliza ese aprendizaje, que se va complejizando con todos los aprendizajes que siguen. Cuando digo aprendizaje, digo entrenamiento, ¿no? Y lo que hace el bueno es liberar un montón de espacio cerebral y cognitivo para prestarle atención o focalizar en otras cosas que pasen en el juego. Ya no tengo que pensar en mover mis pies y en gambetear, como el principiante, que tiene su foco puesto en su cuerpo, sino que puedo tomar información del medio para ser más efectivo y para anticiparse o tomar decisiones, como decía la teoría del sistema dinámico complejo, con un acoplamiento rápido con lo que pasa en la situación. No necesita de un procesamiento consciente, hasta ahí está claro. Lo que produce esto es, primero, manejar posibilidades motrices dentro del juego con poco gasto energético, ¿no? Cuando tengo algo habituado, el gasto energético para la toma de decisión es mucho menor. Segundo, podríamos decir, soy más rápido y más efectivo, sobre todo si aprendí bien sobre cómo tener opciones con esa situación que me enfrento. Y hablábamos de esto del control no tan consciente. Ahora, voy un poquito más. A ver cómo estoy de tiempo. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Hay alguien despierto del otro lado todavía? No, estamos bien, ya. Llevamos 50 minutos y bueno, la gente muy, pero muy atenta. Vamos muy bien. Sí, 5 o 10 más. Vos fíjate que nosotros decíamos que para que el futbolista aprenda algo, eso tiene que ser significativo. ¿Qué quiere decir significativo? Tiene que ser importante, tiene que tener sentido. Tiene que tener sentido. Ahora, tiene que tener un sentido que el futbolista me diga, che, qué bueno que tuve entrenamiento, maravilloso. No, tiene que tener sentido, eso que yo ejercito, tiene que tener conexiones con las diferentes partes que yo voy a trabajar, por ejemplo, en una sesión de entrenamiento. Eso genera sentido. Yo pongo un ejercicio después que el otro, está generando una conexión de sentido solamente por estar cerca o antes o después de algo. ¿Está bien? Entonces esto de generar sentido no es estrictamente de que alguien me pueda decir, che, sí, no, tuvo un sentido bárbaro. Acá estamos hablando de un plano de lo implícito. El futbolista tiene dos tipos de aprendizaje. Uno explícito, que es aquel que adquiere cuando presta atención, sigue lo que le vamos diciendo, interpreta lo que puede del juego. Y hay un plano de aprendizaje implícito, que es ese aprender con el movimiento. Que encima nos da otra posibilidad, porque alguien que aprende con el ejercicio o con el movimiento, básicamente lo que hace es generar un hábito motor directo, sin intervención de ningún procesamiento abstracto, de pensar en nada de eso. O sea que se va a emparentar más con la posibilidad de toma de decisión rápida. Pero decíamos, nosotros tenemos que generar experiencias significativas y situaciones para un aprendizaje significativo, sobre todo sabiendo esto. Se olvida más de lo que se recuerda. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esto. ¿Ah? Gran parte de lo que el futbolista va a ejercitar se lo va a olvidar. O no va a generar cambios estructurales en su sistema nervioso. Para tratar de llegar a una neuroplasticidad significativa. Y acá, simplemente para introducir esta cuestión de sistema complejo, ¿no? Una cuestión de sistema de esto que tiene parte, y esas partes se relacionan muchísimo, que hoy creo que va a venir además con mucho más fuerza para este lado, con el entrenamiento deportivo. Digo para este lado porque esto está muy desarrollado en Europa, en Estados Unidos, en otras partes del mundo. Pero pensamos así, el sistema nervioso, el cerebro en particular es un sistema, tiene sus componentes, sus neuronas, su estructura, y encima se relaciona de una manera tan compleja que es un sistema complejo. Un partido también es un sistema complejo. Tiene partes que se relacionan y se vinculan. Un equipo es un sistema complejo también, abierto, todo sistema complejo abierto,
Y el futbolista también es un sistema. Como decíamos, tiene su parte cognitiva, su parte emocional, su parte expresiva, su parte volitiva, su parte cognitiva, ¿no? Entonces, estamos hablando de partes que se interrelacionan con mucha precisión. Ahora, ¿qué tiene de interesante esto? Pensarlo así, que nos acerca mucho más a la mirada sistémica del entrenamiento, es que los sistemas, si bien son muy complejos, tienen reglas de funcionamiento relativamente sencillas para ser entendidas. O sea, los sistemas en general tienen formas de proceder semejante más allá de sea el sistema que sea y sus particularidades, ¿no? Y otra cosa interesante para pensar en esto de los sistemas, nosotros que pensamos en ese sistema nervioso en particular, es que los sistemas se autoorganizan. Eso para los entrenadores es un buen cachetazo en la pera. Se autoorganizan. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me tengo que constituir en el entrenamiento, no como el dador de conocimiento, no como el que sabe y transfiere conocimiento, sino como el que genera la situación para que ese sistema, equipo, futbolista, sistema nervioso, cerebro, o la dimensión del sistema que quieran, se autoorganice. Yo tengo que tratar de generar ese aprendizaje por el juego mismo, que me garantice el aprendizaje implícito, que me garantice una vía más directa de toma de decisión rápida y efectiva. Después darán todas las formas de intervenir, si hablo, si no hablo, si pregunto, si no pregunto. Pero nosotros tenemos que encontrar formas de pegar en ese aprendizaje implícito, entendiendo que somos los generadores de esas condiciones. Y como les decía hoy, nosotros podemos hablar de tipos de entrenamiento, de los tradicionales y los analíticos más conocidos, los globales, los situacionales. El tema está en cómo yo empiezo a jugar con esto para que encuentren una coordinación y un enlazamiento que genere un aprendizaje significativo, que repito, tiene que ser un aprendizaje con sentido. Y acá yo les voy a mostrar esta frase que me gusta mucho. Dice, el cerebro es un increíble sistema complejo especializado en reconocer la parte por el todo. Perdón, el todo por la parte, al revés. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que transferir a mi planificación para tratar de construir algo con sentido, ese todo, que es el fútbol completo, el 11 versus 11, o el 9 versus 9, o el 7 versus 7 del juego, que tiene todos los condimentos de jugar. Ahora, yo para entrenar eso tengo que hacer un recorte. ¿Yo qué recorto? Los ejercicios. Recorto las tareas. Lo que tengo que hacer, que sería una buena forma de entender esto, es vincular ese recorte, ese ejercicio, con ese todo. O sea, busco facilitar las condiciones de transferencia del juego. Y ahí nos metemos en el trabajo nuestro de todos los días. ¿Cómo tratamos de hacerlo más eficazmente? Esa situación ejercicio para que tenga un emparentamiento. ¿Alguien me puede garantizar que a través de un rondo como el que están viendo, esto luego aparece en el juego de manera directa? Es muy difícil garantizar eso. Lo que nosotros buscamos son formas de hacer que este rondo tenga un emparentamiento en cuanto a la similitud de lo que demanda el juego con lo que va a pasar. ¿Y cómo puedo trabajar yo en esto? Y por ejemplo, puedo estudiar mucho, que hoy hay mucha investigación, y determinar cuáles son las superficies y la medida, de la superficie del juego que me posibilite propiciar ciertas acciones motrices y otras no. Por ejemplo, si estoy en un 5 versus 5, en un rondo, y las dimensiones que yo diseñé en cuadrado es muy chica, no me va a dar la posibilidad de cierto tipo de pase, y va a tender a aparecer un pase más corto. Si son muy grandes, me va a demandar acciones motrices que tal vez no se correspondan con ese jugar. O voy a ser más burdo. Hago un rondo y después juego en una cancha que está muy mala de piso, entonces tengo que tender a jugar a una pelota cruzada y a ganar la segunda. El rebote para poder atacar, porque las condiciones de mi campo, en donde juego el 50% de las veces en el campeonato, me exigen otra cosa. Pero yo hago rondo. Entonces, ¿por qué hago rondo? ¿Hago rondo por moda? ¿O hago rondo porque se transfiere lo que necesito poner en juego? Es un ejemplo muy burdo para que entiendan un poco cuál es el hilo de lo que voy diciendo.
Entonces, mi elección y el diseño de tarea, ahí donde tengo que ser muy bueno, porque pego en ese aprendizaje implícito, que se va a condensar en redes y se va a poner en juego a la hora de tomar decisiones, tiene que ir en correspondencia con esa forma de jugar. O sea, un ejercicio de E mayúscula. Si las condiciones de mi cancha no son para hacer un juego de posesión de balón, tengo que pensar, a ver, entonces, cómo voy a elegir jugar y cuál va a ser la transferencia de mis ejercitaciones. Porque estoy eligiendo una parte para que se transfiera ese todo, que es el 11 versus 11, o el 7 versus 7, sea la cuestión en la que estamos trabajando. Un poco el juego que nosotros hacemos es esto. Yo puedo trabajar de manera analítica, con mucho trabajo analítico, ¿sí? Puedo empezar una sesión inclusive con un trabajo analítico, y me voy a encontrar un poquito con esto. Si yo sé que tengo que grabar en redes el conocimiento sobre el todo, porque el todo, ¿se acuerdan eso del todo es más que la suma de las partes? El entrenamiento tradicional lo que buscaba era sumar partes, pequeñas partes, ¿sí? Para tratar de luego transferir al juego. Lo que dejaba un poco de lado era que nosotros podemos facilitar esta situación. En base a lo que hemos escuchado, en base a lo que hemos dicho, nosotros podemos generar situaciones de entrenamiento, por ejemplo, de una sesión, para que esto sea más efectivo. Perdón, voy a enchufar la computadora que se me está por apagar. Un segundo. Me parece que se le apagó la computadora. Hola, hola. Ahí está. Ah, No, ¿fuiste al palier, ¿ven ahí? enchufalo? Hola. Estaban inquietos, se agarraron la cabeza los muchachos acá. No, Fuiste lo al que viene de la mejor parte, justo que le estaba por decir cómo hacer para ganar todos los partidos. Fuiste al palier, Seba, enchufalo. Fuiste al vecino, te fuiste hasta el vecino. Vamos, Seba, vamos. No, se me estaba... Perdón. Bien, entonces seguimos. ¿Cómo hacemos para que esto sea un poco más efectivo de como lo hemos hecho siempre? Bueno, tal vez una de las formas sea, esperemos que lleguemos, ahí está, sea un poco esta. ¿Qué pasa si, para que alguien entienda que un elefante, primero le muestro el elefante? Vamos a traducirlo a nuestro léxico. ¿Qué pasa si todo el tiempo estoy trabajando como telón de fondo de la técnica, tanto en formativas infantiles como alto rendimiento, con esa dimensión táctica que me va a transmitir esa forma de jugar que el entrenador adaptó? ¿Cómo hacemos para transferir eso, por ejemplo, a una situación de sesión? ¿No? Porque en base a lo que me va a colaborar un poco esto, es que siempre haya un enlace de sentido entre esa idea macro de jugar, para que haya una interpretación a través de la motricidad propia del futbolista, y que a mí me permita generar toda esta combinación que yo les vengo diciendo que es necesaria. Y un poco para jugar con esta es viejísima, esta la tengo de hace años, si alguien vio alguna charla, pero me encanta porque nos pone un poco en situación, ¿no? Esto del contexto, de que la técnica siempre esté sobrevolando cualquier ejercitación que estamos haciendo de un gesto técnico. Cuando nosotros preguntamos, ¿qué quiere decir esto de lo contextualizado, de lo situacional, y por qué ese tipo de ejercicios transfieren mejor información en cantidad y en calidad? Decimos, bueno, ¿cómo reconocemos esto? Ese muchacho con guardapolvo, acá es un médico y acá es un maestro. O sea, hay que poner en contexto para entender. Y lo que yo quiero, para generar transferencia en el juego, es que siempre, o la mayor cantidad de veces,
mis ejercicios sean de E mayúscula, para que esa transferencia sea posible y no sea una cuestión estrictamente aleatoria o demasiado complicada de llevar adelante. Por eso decimos que el contexto del entrenamiento, cuando es transitado en base a ejercicios contextualizados o situacionales, me permiten que mi jugador retenga en sus redes todo ese conocimiento amplio que me da el ejercicio situacional. Y nosotros encontramos una lógica de encadenamiento para una sesión que la venimos poniendo en práctica en grupo equipo, en algunos lugares más con gente amiga que se suma a esta idea, que sería un poco mostrarles a ustedes cómo llevamos a la planificación y la metodología todo esto que venimos hablando, que la lógica todo parte de todo, generalmente hablamos de eso. Es decir, vamos a tratar de diseñar una sesión que no vaya por los carriles más acostumbrados, que no sea esto de empiezo con una ronda de pase, sigo a un juego un poco más grande y transfiero un ejercicio situacional, sino que ubiquemos ese ejercicio situacional amplio del todo, lo más parecido al jugar completo del 11 versus 11, por ejemplo, acá. ¿Qué pasa si armamos un ejercicio a lo primero? Un ejercicio como ese amplio, como eso que refleja el todo a lo primero. Y tenemos algunas posibilidades con hacer esto. Fíjate que la transformación, posiblemente ustedes lo hagan, pero nosotros decimos que no solo hay que hacerlo, sino hay que ponerlo en marcha como situación preferencial de entrenamiento, porque es la que nos posibilita otras cosas. Si yo trabajo con esta secuencia, que sería un desglose, un ir tirando del hilo de todo lo que dijimos para transferirlo a una sesión de entrenamiento, esto es parte de una forma de planificación más amplia, pero simplemente para mostrarle esto, nosotros diríamos que con ese ejercicio inicial, nosotros nos estamos garantizando que del minuto cero, nosotros estamos trabajando sobre el concepto o principio o subprincipio de trabajar. O sea, no estamos perdiendo ni un minuto la posibilidad de trabajo. No es que tengo que ir construyendo de a poquito, chiquito, 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 para que después se transfiera a lo grande. O piénsenlo así. Piénsenlo en la formación de base infantiles y juveniles. No tengo que primero entrenar la técnica para después a los 12 transferirlo a un concepto táctico. Porque como dijimos, siempre el contexto es táctico. Y lo que le da sentido a la técnica es la táctica. No es lo mismo un pase en transición rápida ofensiva que un pase de salida sin rivales. No es lo mismo un pase de llegada al fondo de un lateral que un pase en una situación de posición de balón. Entonces, estamos hablando de la misma técnica del pase, pero la situación, el contexto es diferente, le da sentido. Entonces decimos, si nosotros tomamos esta secuencia de planificación semanal, que es la que más nos convence, no siempre va a ser así, pero sí mayoritariamente, lo que nos aseguramos es trabajar con las redes neurales específicas desde el minuto cero. ¿Está? Lo que hacemos es una activación de conexión de sentido. Una conexión implícita, que no hace falta que el jugador se dé cuenta, con el conocimiento previo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para generar este conocimiento, este aprendizaje significativo? El aprendizaje significativo se define como la capacidad, una de las definiciones, la más conocida, la capacidad de vincular esto que entrenó hoy con los conocimientos que traje hasta acá. Que haya un vínculo entre lo que el jugador sabe con lo que va a adquirir de nuevo. Entonces yo con un ejercicio global, que ahora vamos a ver algunas de las condiciones que tiene que tener ese ejercicio, global, inclusive más que global, sino total, me garantizo que haya una activación de estos conocimientos previos con esta tarea nueva a desarrollar. Después, me meto una alta calidad de información desde el principio. Estoy poniendo todo a favor de esa posibilidad de aprendizaje. Después, me permite contextualizar y conceptualizar desde el inicio. Esto que le decía, el jugador ya está inmerso y activa esa suma de redes que condensan esos aprendizajes específicos con la sola inversión de poner un ejercicio amplio, ahora vamos a ver con qué características, al inicio del entrenamiento. Entonces ya me está empezando a cerrar por un montón de lugares, sobre todo con esta cuestión de tratar de seguir e ir a favor de cómo ese sujeto aprende. Después hay un aprovechamiento de la no fatiga inicial y de las capacidades atencionales,
que están puestas muy de manifiesto, si yo lo sé solicitar a esa atención del futbolista, desde el minuto 1, y no estoy haciéndolo pasar por un trabajo que no tiene demasiado sentido, de esta sumatoria de partecitas para llegar después a un todo. Y me aprovecho de esa capacidad atencional del jugador fresco. ¿Tá? Y después me permite, ya si esto incluso lo uso como entrada en calor, producir algunas sustancias como el BDNF. El BDNF es una estructura proteica que genera nuestro cuerpo, que va a resultar indispensable que estén estas partículas, estas moléculas presentes a la hora de producir sinapsis. Si hay mucho de este BDNF que se produce, por ejemplo, con estímulo aeróbico de mediana y baja intensidad, una entrada en calor, de hecho, cuando es progresiva, estamos en un estímulo aeróbico de mediana y baja intensidad. Nos garantizamos que en un lapsus de un trabajo, un ejercicio, si saliéramos a trotar, lo generamos. Ahora, si yo lo meto en un ejercicio contextualizado y conceptualizado desde el minuto 1, va a haber una gran cantidad de este BDNF que se hace necesario para que haya neuroplasticidad y sinapsis, sobre todo en esas regiones propias a las que estoy activando. ¿Se entiende? Trabajo con el contexto, trabajo con el concepto o el principio de trabajar, y encima le genero las condiciones, preparo la sopa para el aprendizaje. Ya estoy desde el minuto 1 inmerso en una situación de especificidad de alta calidad y de alta jerarquía. Y lo que también me garantizo con este tipo de trabajo al inicio es, vuelvo a decir, si el entrenador puso en marcha todo un potencial de entrenamiento que vaya para ese lado, que se activen lo que se llama DBA, que son los dispositivos básicos del aprendizaje. Los mamíferos y los seres humanos en particular necesitamos de 5 cosas para aprender que estén activadas desde el minuto 0, que son los dispositivos básicos del aprendizaje. La atención, como decíamos recién, la emoción, tiene que ser importante emocionalmente, la motivación, que es la doble cara de la moneda con respecto a la emoción, la motivación de aprender, las condiciones de mi sistema nervioso para aprender, la sensopercepción, o sea, toda la capacidad sensoperceptiva para captar los estímulos que me va a transferir la situación, y la memoria. Esos 5, como entrenador, yo los tengo que captar en algún momento para que haya un aprendizaje certero. Vuelvo a repetir, si trabajo de esta manera, con un ejercicio que tenga que ver con el juego, me estoy garantizando un montón de situaciones que son propicias para ir sobre eso que quiero que aprenda para transferir al juego. Esta sería una forma directa de presentar un entrenamiento en base a lo que la neurobiología nos propone. ¿Y cómo hacemos esto? Nosotros lo dispusimos en 3 fases. Primero, el juego final, lo voy a empezar de atrás para adelante. El juego final es la situación simuladora preferencial de Ceruló, es ese juego de transferencia final en el cual yo busco que aparezcan todas las condiciones que fui entrenando previamente. Ahora, como decíamos, ¿qué pasa si pongo este juego adelante? No es estrictamente igual, pero sí va a ser un juego completo que no pierda las condiciones propias. Es decir, que tenga un atacar hacia un lado y un defender hacia el otro. Cuando yo hago, por ejemplo, una ronda de pase, un cuentatoque o un rondo, no tiene las características propias del juego. O sea, ataco para allá y defiendo para acá. Porque también hace a la correspondencia dinámica de lo emocional del juego. Tengo que tener una responsabilidad y una orientación temporoespacial que me vincule a qué pasa si yo pierdo la pelota acá y me hacen el gol acá. O qué pasa si yo recupero acá y ataco hacia allá. O sea, estamos tratando de darle todos los condimentos propios. Entonces, este juego inicial tiene que tener un atacar hacia un lado, como condición, y un defender hacia el otro. No necesariamente tiene que ser un arco, pueden ser varios arcos o demás. La otra condición que nosotros le pusimos a este juego inicial es que no tiene que tener menos de 8 jugadores. Un arquero y 7 jugadores, o 8 jugadores de campo, en el caso que no haya un arquero. De los 8 para abajo, consideramos que se pierde la lógica de cualquier modelo de juego propuesto. Pasamos a un ejercicio global. ¿Sí? Un 7 versus 7, sería un ejercicio global, pero no entraría dentro de este catálogo, de este decálogo de los ejercicios a aplicar acá. Y las dimensiones del campo tendrían que ser
o el campo propio, o 3/4 de cancha, o media cancha. Hasta ahí nosotros creemos que se garantizan las condiciones para poder reflejar ese juego total, que me va a dar esa potencialidad de trabajo. Y ahora estoy hablando de condiciones propias al entrenamiento, ¿no? De las que nosotros hemos bajado al entrenamiento. ¿Qué pasa con el trabajo del medio? El trabajo del medio puede ser ese tipo de trabajo que nosotros usábamos generalmente para arrancar el ejercicio, para arrancar la sesión de entrenamiento. En este tipo de sesión, son 3 las que les voy a mostrar, lo que nosotros hacemos es seguir trabajando sobre la misma dinámica con la que arrancamos, pero dividir o fraccionar a ese trabajo temporalmente y aplicarle diferentes reglas para ir apuntando a eso que quiero que aparezca. En este caso, el trabajo del entrenador es de supervisión, en el mejor de los casos, y en este caso de intervención. El momento de intervención del entrenador, mayoritariamente, es en el medio de este tipo de sesión, en donde yo trabajo sobre el todo, pero divido en partes, no la cancha, como está acá, aunque parezca que es así, sino lo que divido es el mismo ejercicio en tiempos, ¿sí? En tiempo de duración de módulos, en donde propicio en esa pausa el fraccionamiento del juego. Entonces paso del todo a la parte, al todo final, en donde en el mejor de los casos el entrenador vuelve a correrse y vuelve a tratar a través del juego, tanto en el primero como en el último, que aparezcan las condiciones a trabajar. La segunda forma de sesión que a nosotros nos gusta es, con la misma idea del principio y del fin, trabajar en el medio con los trabajos analíticos situacionales más tradicionales. ¿Sí? Todo lo que generalmente hacíamos al inicio, nosotros lo ponemos al medio. Para generar un enlace de sentido. Yendo a la metáfora del elefante, acá le muestro el elefante, sin decirle mucho por qué. Acá voy a trabajar sobre el foco, sobre las partes que yo quiero trabajar, tareas sectoriales, tareas de analíticos situacionales, y vuelvo a buscar una integración final a través de un juego situacional. Y la tercera forma de bajar al campo esto es mismo trabajo de inicio, mismo trabajo de fin, pero en el medio ponemos todo lo que sea rondo y small game, juego reducido y demás. Lo que nosotros intentamos con esto es generar un enlace de sentido todo el tiempo. Todo el tiempo estoy trabajando sobre una situación que es un recorte de la totalidad, ¿sí? Pero que trata de garantizar esa dimensión táctica de fondo y la dimensión central de la técnica puesta en marcha a partir de los fundamentos o gestos propios del juego. Para terminar, ¿qué buscamos con una cosa o con otra? ¿Qué nos dice un poco todo esto que hemos recorrido? Primero que hay esto de entrenar con sentido, lo que busca es ya salir de la vieja concepción que todos tenemos, inclusive yo, de ir de lo simple a lo complejo. ¿Cómo enseñamos? De lo simple a lo complejo. El problema es que en la motricidad humana, y en el fútbol en particular, no hay nada simple. Hasta lo que parece más sencillo es complejo. Las relaciones con los compañeros, digo con respecto al vínculo del juego, las relaciones con los rivales, siempre estamos en un plano de complejidad. Si no hay cosas simples. Lo que parece simple para uno puede ser muy complejo para otro, ¿no? Entonces, el juego manifiesta una complejidad que yo tengo que transmitir en mi entrenamiento, para que todo eso sea aprendido. Después, esta idea de ir de lo general a lo específico, nosotros decimos, tal vez tenemos que pensar en ir de lo específico, con minúscula, a lo específico con mayúscula, ¿no? Y vuelvo a ir al concepto que lo estoy planteando desde el inicio del trabajo, desde el inicio de la idea infantil. De un proceso que era lineal y acumulativo, o sea, le transfiero conocimiento al jugador y en un momento va a tener ese conocimiento y lo va a hacer bien, a entender que hoy los procesos, como el juego mismo, como el fútbol mismo, es no lineal y tiende a ir de un nivel de complejidad menor a un nivel de complejidad más jerarquizado. Por eso lo que intentamos es que, en vez de tener futbolistas adaptados, que sería, hace bien esto en estas condiciones, vamos de deportistas a futbolistas adaptables, que sea un futbolista que tenga la capacidad, en base a lo que sabe, adaptarse a las situaciones nuevas que el juego le propone todo el tiempo. Por eso, tengo que tratar de generar situaciones que transfieran alta calidad de información y cantidad de información,
Y esta diferencia es vital. Muchas de las formas de entrenamiento terminan con un futbolista adaptado. Juega a esto bien. Ahora, se le corrieron 2 variables de juego de su radar y se le complicó. Y para esto hay que tener un diseño de sesión que dé la posibilidad al futbolista de encontrar soluciones. Y no tener siempre esas soluciones masticadas, formando o transfiriendo un conocimiento reactivo, ¿no? Un conocimiento que puede poner en marcha en una situación similar. Bien. ¿Se fueron mucho? No, Seba, impresionante. La Quedó verdad ahí. que quedó gente, abriste y está la gente acá. La verdad que, bueno, una charla de un nivel tremendo. Te agradezco, te felicito que hayas compartido todo esto con cada uno de los entrenadores. Y bueno, Seba, como hacemos siempre en estos casos, vamos a abrir para alguna inquietud, alguna pregunta que te puedan hacer, 15 minutitos para no molestarte tanto y ya después te dejamos tranquilo, ¿te parece? Sí, por favor, por favor. Lo que quieran. Lucas Sí, García. Perdón, ahí Javi. Hola Javier, gracias. no, dale, ¿Cómo dale. estás? Dale, Javi. Hola, ¿Cómo andas, Leo? Hola, querido. ¿cómo Seba, estás? mira, yo por eso traté de anticipar, porque quería hacerte alguna pregunta respecto de lo siguiente. Bueno, la última parte vos planteabas en el diseño de la sesión, de que por ahí, en el medio, Se me digamos, corta un vamos a poquito, referirnos Javier. así, ¿se corta? Sí. No, dale. Ahí va, ahí va. Bueno, en el medio de la sesión, digamos, del inicio y la parte media, digamos, en la sesión donde se hacen sectores, se sectoriza, una pregunta es esta, digamos, la idea por ahí sigue siendo, es pregunta, ¿no? No afirmación, es pregunta, sigue siendo lo de reducir el tamaño, pero sin empobrecer, digamos, que existan los 4 momentos del juego y todo eso, Tal cual, esa Javier. dinámica. Lo iba a decir en el momento y me olvidé. Sí, esa idea de reducir sin empobrecer, creo que es la idea madre de no errarle a las posibilidades de transferencia de juego. Creo que mayoritariamente tiene que estar presente, no digo siempre, porque también los ejercicios analíticos tradicionales nos dan una gran posibilidad que es mucha ejecución, mucha posibilidad de corrección, de mejora. Y tienen que estar, no decimos que no digo que no, pero esto de reducir sin empobrecer tiene que guiar el proceso completo, reducir sin empobrecer. Ahora, hay momentos que yo necesito hacer foco en la mejora particular de esta parte, ahí voy, hago foco sin miedo, pero siempre con conexiones de sentido, por ejemplo en la sesión, después nosotros conectamos sentido también en la estructura meso y macro, ¿no? en los meses y demás, con este tipo de sesión, jugamos con esto medio así como de fractal, de este tipo de 3 partes, pero esa es la raíz de todo. Y sobre todo utilizando esta cuestión de lo situacional y textualizado como posibilidad de alto nivel de información al futbolista. Y que, ¿sabes qué me gusta mucho decir ahora? Es que el juego le pregunte, que el juego, ¿hola? Sí, sí. ¿Escucha? Sí, ¿Hola? sí, ¿Se escucha, Seba, no? se escucha bien. Perdón. Que el juego pregunte, Javier. Ya que no pregunte el entrenador cómo es esto, cómo no es. Que el entrenador tenga su participación, pero que el juego le imponga un descubrimiento en base a que él ponga en juego esto, ¿no? El de encontrarle la vuelta a la tarea. Correcto, Seba, bárbaro. Y abusando de tu paciencia, mira, yo voy a la primera parte, ¿no? Cuando hablábamos de percepción y todo eso. Me gustaría que en 2 palabritas, si podés, me digas, me hables un poco de los focos atencionales, digamos, y de lo que recoge el jugador de ese panorama, digamos. ¿Qué recomendación como ejercicios, digamos, que sean ejercicios prácticos para ver, para mejorar la visión, la percepción, digamos, porque me parece que
mucho del fracaso de a veces de determinados ejercicios, sobre todo cuando son o analíticos o más direccionados a corregir un gesto técnico o algo, fracasan por eso, digamos. ¿Qué recomendación tendrías vos? Mirá, yo lo que más me gusta a mí, como ya habrá escuchado, es que el juego en general le ponga las demandas al futbolista. No creo que haya una mejora de la visión periférica con respecto a hacer algo extra, ¿no? Que sea la dinámica de los compañeros, de los rivales, de la pelota, de las camisetas y del pasto y de los arcos, o sea, lo propio del juego lo que transfiera esa cuestión. Sí, se puede trabajar con alguna dimensión del juego exagerando, por ejemplo, la cantidad de compañeros, la cantidad de rivales, ¿no? Tocando esas variables de entrenamiento para hacer una situación de mayor predisposición a la concentración y a la atención de lo que pase. Pero no algo específico que a mí me diga, bueno, mirá un poco más para allá, un poco más para el otro lado, ¿no? Porque si no, cuando salimos de la especificidad, transferimos a que sepa hacer algo, pero después es muy difícil la transferencia. Entonces digo, exagerar la tarea, poner condiciones de dificultad, pero propia de lo que se va a encontrar en el juego siempre. Genial. Gracias, Seba. Abrazo grande. Bien, le hablo al Toto, Luquita García. A ver si podés Gracias, ahí. Leo. Dale. Buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Más que todo, yo lo que, a medida que fue comentando, me quedó que este tema de la parte emocional del jugador. Sí. Cómo ese sistema nervioso, cómo ese cerebro va trabajando desde la emoción. ¿Por qué? Porque nos encontramos muchas veces con jugadores que responden a todo o a la mayoría de las cosas y después por ahí en un contexto de un partido o lo que sea, la parte emocional por ahí lleva a que ese jugador no responda de la manera que uno durante la semana lo ve. Entonces por ahí me quedó todo el tiempo cómo juega ese sistema nervioso desde lo emocional. Sí, bueno, determinante para la toma de decisión, Luca, determinante lo emocional para el aprendizaje, como dijimos, es una condición necesaria, indispensable para que alguien aprenda, que esté puesto, conectado emocionalmente y motivacionalmente con la tarea, ¿no? Y con respecto a eso que decís vos de la toma de decisión, creo que las vueltas que se le buscan a esto es en tratar de generar un hábito motor, ¿viste? Cuando hablamos de hábito motor, eso que sale ya porque uno lo hizo tantas veces. Por ejemplo, el caso de la intensidad. Bueno, vamos a ser intensos en el juego, ¿no? Bueno, no va a alcanzar con que vos le pidas, todos sabemos eso. Tiene que haberlo vivido, tiene que haberlo sentido. De hecho, pensá en un concepto o en una cuestión a trabajar, ¿no? Recuperación ante la pérdida. Vos tenés que saber que recuperación ante la pérdida perdiste la pelota, está ahogado, volvé y recuperá. O sea, eso pasa por esa situación de generar el hábito motor. Por supuesto que nos va a faltar en el hábito toda la dimensión de ganar 3 puntos, perder 3 puntos, la gente, si es que hay gente, pero sí, si tu trabajo se pareció a lo que va a encontrar en el juego, por lo menos la vía motora es indivisible, la vía motora de la vía emocional, de la vía cognitiva, está todo junto, todo mezclado. Pero por lo menos ese hábito motor se va a poner en marcha casi como ese sin darse cuenta, Luca. O sea, tengo que llevarlo a esa situación del juego para que después suceda lo menos conscientemente posible el juego en sí. Que él se meta dentro de esa estructura por el solo hecho de haberla entrenado mucho y conocerla. Irreproducible las mismas condiciones para el entrenamiento que para el juego. ¿Estamos de acuerdo en todo? Ahora, si mi entrenamiento me llevó a dimensionar, al menos en la intensidad que requiere, en las prestaciones motoras, eso está aprendido, me garantizo que esa vía de toma de decisión salga un poco más pura. ¿Se entiende, Luca? O sea, lo pongo en situación similar hasta donde pueda. ¿Está? Inclusive se puede jugar con esto de vamos perdiendo, vamos ganando en entrenamiento como para generar una incomodidad, y eso es parte
de lo que en neurociencia se llama marcador somático, que es una mezcla entre la sensación aprendida, la emoción puesta en juego. Entonces, tratar de generar esas condiciones de entrenamiento, pero sobre todo que se hagan un hábito, para que salgan sin tener en cuenta esa dimensión de los nervios del juego. Me parece que un poco esa es la búsqueda, Luca. Y después, trabajar, sí, obviamente con la psicología del deporte, o con trabajo de exposición gradual, y con imaginaria de vamos al juego, imaginamos el juego, que también sirve mucho. Pero en cuanto a lo que podemos hacer nosotros como entrenadores, ¿y sabes qué le da una vuelta también, Luca? La posibilidad de que él encuentre respuesta en el entrenamiento. Que no tenga todo masticado, sino como tu papá que siempre te lleva la mano. Un día te largó de la mano y no sabes para dónde ir. Entonces, nosotros como entrenadores tenemos que hacer ese juego de te llevo hasta acá, ahora resolvé vos solo, loco, porque allá estás solo. Yo no te puedo decir todo lo que tenés que hacer. Como lo que pasa en el fútbol infantil cuando es que lo controla con un joystick y dice, ahora, patea, allá, Bueno, ese acto motor se va a fijar con una indicación al lado. El día que le falte la indicación, chao automotor, porque está prendido con la indicación del entrenador, por ejemplo, con todo lo emocional que tiene de yo le tengo que hacer caso al entrenador. O el papá que me grita de afuera, ¿no? Para llevarlo al fútbol infantil. Entonces, generar las situaciones de proactividad en el entrenamiento. Resolvé, loco. Ahí está. Son 5 contra 7 y hagan lo que puedan. Dale, acomodate. Eso lo va a hacer adaptable, al menos hasta donde nosotros podemos llegar. Lo otro es más vínculos, relaciones, grupo y equipo, ¿no? Clarísimo, Seba. Muchas gracias. Gracias, Lucas. Alberto Boggio, después seguimos con Lisandro Ventura, Néstor Pugliese y Hugo Sayago, que pidieron la palabra. En ese orden. Vamos, Bueno, Alberto. gracias, muchas gracias. Seba, teniendo en cuenta algo de lo que dijiste vos, que la mayoría de las cosas que decimos o charlamos o le indicamos a los jugadores se pierde. ¿Qué tip o cómo podríamos aprovechar mejor ese tiempo que tenemos o la duración para ir perdiendo la menor cosa posible y que el jugador se vaya más completo y más lleno de lo que nosotros queremos llevarle? Mira, hoy una de las grandes cuestiones que se está estudiando precisamente es eso, en todos lados, ¿no? En cuanto a lo motor, en cuanto a la intervención. Hay una intervención que a mí me resulta muy interesante, que es por analogía, ¿no? Que lo debemos haber pasado todo, me parece que en campo. Cuando vos haces una intervención que no es una gran explicación teórica o táctica de lo que está diciendo, que no lo convencé por ese lado, sino que lo convencé por esa... Vos lo sabés. Se corta, Seba, me parece. No se te escucha. No te escuchamos, Seba. Se había cortado. Bueno, le decía esto de la analogía, el uso de la analogía como recurso. Algo parecido a, ¿no? No sé, yo tenía un entrenador que decía, bueno, ahora hay que, perdemos la pelota y recuperamos como los critters, es decir, ya está, no me tuvo que decir más nada, date vuelta y andá y corré. Ese recurso parece tan tonto, pero ustedes saben que ese tipo de analogía, imagen o metáfora prende mucho a nivel comprensivo y es mucho más eficaz. Si ustedes hacen memoria de algún entrenador que hayan tenido, seguramente recuerdan alguna de esas frases y no se acuerdan de la explicación táctica que dio antes de un gran partido. Se acuerdan de esas 2 o 3 cosas puntuales que corrigen. Por eso, hoy eso está puesto muy en cuestión porque está siendo muy investigado. Y después, en cuanto a la corrección, siempre se sugiere, vamos a pensarlo así, la idea moderna es que no hay que corregir, sino que el momento de desequilibrio es un momento para que una estabilidad mayor pase. Eso es interesante también. ¿Se entiende esta cuestión? No es que hay un error a corregir. Che, sale mal. No, la idea es dejarlo un poco más, a ver si se encuentra la solución a eso para seguir.
Que por ahí nosotros con la idea de que si no hablamos no hay intensidad, si no hablamos no pasa nada, si no hablamos no... No, lo mejor que te puede pasar es que aprendas sin que vos hables mucho, ¿no? Por todas estas vías rápidas que hablamos hoy. Y después la intervención, no durante la ejecución. Siempre yo prefiero la introducción previa al ejercicio, si es que hace falta, y el priming final de ahora pongo en juego eso. Durante la ejecución, que pase. De última, si tenés que intervenir con un corte y intervenir, como decíamos, en esa parte central, pero lo mejor que le puede pasar, y sobre todo esto, chicos, hoy se piensa esto, no es que hay un error a corregir. Es un momento en que se desequilibró la cuestión y ahora dale posibilidad que ese momento se acomode. Que no quiero decir que todo sea un quilombo, ¿no? Hay que corregir, ¿no? Pero digo eso. Y la intervención no durante la ejecución, para que ese acto motor no se impregne de algo que sea sacarle la atención a la motricidad para ponerla en un nivel racional. Muchas gracias. Bien. Lisandro Ventura, ¿está? Lisandro por ahí. Si no, sigue Ernesto Pugliese. Hola, Leo. Hola, Néstor. Buenas noches. Hola, gracias por la palabra. Leo, buenas noches, no sé si me podés ver. Sí, perfecto. Bueno, mi pregunta es un poco, ya la contestaste, pero digo, ¿le ves algún rol protagónico al coach deportivo para trabajar un poco la comunicación, para trabajar el liderazgo dentro del equipo, las emociones con las que traía Lucas? ¿Ves alguna posibilidad o para tu sistema de entrenamiento y todo, crees que todo está demarcado en el juego? No. ¿Cómo estás, Néstor? Un gusto saludarte. Hola, Leo, un gusto. No, te decía, bueno, lugar hay para todo. Yo conozco gente que hace coaching y ese tipo de intervenciones y sé que tienen resultados en algunas áreas, pero bueno, después de haber estado 6 años en la Facultad de Psicología, te voy a decir que me parece un poco breve la formación en cuanto a la intervención en sí. Sí, obviamente pueden ser positivas las intervenciones y yo optaría más por un psicólogo deportivo, obviamente, que me parece que tiene otro nivel de fundamentación a la hora de la intervención. Pero bueno, no lo descarto. Yo hago foco en esto. Perdón, Leo, pero la pregunta es, pero la intervención, dije el coach, por lo mismo, un psicólogo, el coach, la intervención del psicólogo sería dentro de la cancha, acompañando al técnico o tomando una cosa aparte, haciendo algo, No, para nada. No, transversal total. Si yo tengo un psicólogo, lo tengo dentro del campo operando con nosotros, o sea, un trabajo bien transdisciplinario, donde sí, obviamente esté en campo, con intervenciones que hagan falta de complemento, pero sí, me lo imagino y me gusta el trabajo del psicólogo deportivo en campo, ahí con nosotros, con calor y con frío. Gracias, Leo. Gracias por la atención, muy buena la ponencia. Hugo Sayago. Hola, buenas noches, ¿está bien? Hola, Hugo. Hola, buenas noches, Sebastián. Mi pregunta, bueno, creo que la contestó antes cuando habló de la poda neuronal. Le iba a preguntar sobre las correcciones, ¿sí? Hablaba en el principio de la sesión de algo así como un desplazamiento deseado. ¿Utiliza también las preguntas activas para corregir o se hace de forma, como lo nombró antes, analógica? No. La pregunta siempre en ese tipo de sesión que te mostré, a la mitad. En la parte de intervención. La pregunta activa, la pregunta abierta, la reflexión, la pregunta grupal o individual, dentro de lo posible, en esa parte de que tiene intervención el entrenador.
a mí me gusta que la primera parte, dentro de lo posible, porque si el entrenamiento no arranca o es un lío, obviamente que vamos a solicitar que el entrenador intervenga. Pero lo ideal sería que proponga la tarea sin demasiada explicación, con todas esas condiciones que le dimos, esto de atacar, defender, que tenga los momentos de ataque, defensa, de juego inicial, pero que sea un momento de supervisión y diagnóstico, decimos nosotros, ese primer ejercicio. Supervisión, ¿por qué? Para ver si está funcionando y para ver si lo que viene planificado, porque a lo mejor en esa primera tarea te das cuenta que la planificación que viene no está, porque el grupo no está, o porque por X motivo, y diagnóstico para ver si el proceso viene por donde yo quiero, y obviamente para hacer correcciones a mediano y largo plazo. Pero sí la pregunta abierta, la pregunta bien del aprendizaje comprensivo, me imagino vos que te referías a eso, está sobre todo en la mitad y como refuerzo al final de algún concepto en particular. Claro, veo como que hace la pregunta esta a la mitad, de modo analítico, cuando se trabaja el analítico, y al final Claro. de modo feedback. Algo así, ¿verdad? Exacto, exacto. Como feedback, sí, como yo le digo premio porque lo llamamos así, pero es el mismo concepto. De feedback, no siempre, no necesariamente. Si está, está. Si salió bien, yo creo que si salió bien, lo dejaría con las sensaciones que se lleva su cuerpo y su cerebro en este caso, y no metería muchas más cosas. Vamos a ver mañana qué pasa, pero sí para algún feedback con respecto a reforzar algunas cuestiones. Sí. Muy amable. Sebastián Salas. Eso. Buenas noches, Sebastián. Bueno, quería hacerte 3 preguntas claves sobre el desarrollo que vos hiciste. El primero es sobre la metodología de entrenamiento, si la oxigenación limita ese aprendizaje. La segunda sería más que nada con lo inespecífico, que en algún momento vos nos mostraste un cuadro, si sirve para mejorar a nivel individual a través de un doble turno, un entrenamiento aparte, con un grupo reducido. Y bueno, el tercero es el que nos lleva a la realidad, que según los protocolos que se van a aplicar ahora de entrenamiento, creo que se reduce el nivel de jugadores como para plasmar lo que en un contexto vos habías dicho sobre entrenar en la ambientación de ya con 8 jugadores, 9 jugadores. Sí, empiezo, gracias Sebastián, empiezo por la última, sí, vamos a tener un problema ahí porque va a ser difícil contextualizar realmente con lo que pasa en el juego. Si se empieza en grupos pequeños va a haber un problema ahí que bueno, se irá solucionando, me imagino, a medida que avance el tiempo. Pero lo específico va a ser difícil. Fíjate que hay un mic. Ahí está. Te decía que va a ser duro porque lo específico, viste cuando decían, entrenan en la casa, no es específico, así, pero vamos ya al campo y tampoco va a estar ese condimento de lo específico ahí dando vuelta, ¿no? Que es lo central. Entonces va a haber que arrimarse las posibilidades, con eso me conformaría, con arrimarse lo más posible, ¿no? Me parece que va a pasar por ahí. Después con respecto a la oxigenación, me imagino que te referías a los niveles de fatiga, que hay ejercicio anaeróbico y demás. Sí, digo que si el nivel de oxigenación hace que el cerebro... Sí, hace la capacidad de comprensión, total. Claro. Total. Digo para un preanálisis del estado físico, más que nada, por eso decía. Ah, sí, también. Sí, por supuesto. Que el nivel de consumo de oxígeno te va a dar los parámetros en cuanto a las posibilidades de esta y el cerebro necesita, como cualquier órgano, glucosa y oxígeno para nutrirse. Entonces los niveles de oxigenación bajos, inclusive cuando va avanzando la fatiga y los trabajos son anaeróbicos y sobre todo anaeróbico láctico, hacen a una merma en la capacidad comprensiva. De hecho generan estrés y el estrés medido, inclusive el estrés que traemos los jugadores trae desde su casa, también va en contra de esta posibilidad de neuroplasticidad, ¿no? A nivel excesivo de estrés o estrés crónico,
como el que puede generar inclusive los trabajos anaeróbicos, hacen que, porque está bueno también pensar esto, Sebastián, porque ¿cómo planificamos nosotros si, por ejemplo, hay que hacer un trabajo anaeróbico porque está planificado así y yo entiendo que hay que hacerlo, ¿no? Anaeróbico láctico, por ejemplo. Hay gente que sigue trabajando con ese trabajo. ¿Cómo lo combinamos con un trabajo físico-técnico? ¿O cómo combinamos un trabajo de potencia aeróbica con un trabajo físico-técnico? ¿O un trabajo de fuerza máxima con un trabajo físico-técnico? Ahí hay mucho para pensar, ¿sí? Hay mucho para articular. Y la segunda pregunta me habías dicho de... Disculpa. De lo inespecífico. Bien. Yo te digo lo que yo opino con respecto a eso. Hay un montón de herramientas muy interesantes para trabajar fuera del campo, para potenciar la especificidad, como son la observación de la acción, el trabajo con video, por ejemplo, el motor imagery, la imaginaria de las situaciones, una herramienta súper eficaz y muy menospreciada. Después hay otra herramienta que es la activación auditivo-motora, trabajar la motricidad con estímulo auditivo. Y otra herramienta que nosotros usamos, nosotros trabajamos con 4 herramientas fuera del campo, sacando de esto, ¿no? Yo te pongo cuando viene algún deportista particular. Otra herramienta se llama alternancia focal progresiva, que es trabajo motriz con la modificación del foco. Foco interno, cuando pienso algo de lo que estoy haciendo con mi cuerpo, foco externo, bueno, son muy interesantes. Además de estimulaciones, la verdad que lo que yo veo, encuentro, es muy poca fundamentación. La fundamentación de bar, si nos vamos a tomar un café, creo que vos también tendrás la misma pregunta que yo. ¿Hasta dónde, no? Sería un poco como la transferencia de la fuerza, ¿no? Está bien, hago una sentadilla en un gimnasio y cómo se transfiere eso después del juego. ¿Cómo hago ese enlace de correr una luz y después eso me genere un correr bien un rival? Son cuestiones muy generales que tienen poca posibilidad de transferencia. La fundamentación que hay es muy endeble, la científica. Y sí creo que si se usa, tiene que ser muy bien usada para que no genere inclusive cuestiones contraproducentes a la toma de decisión. Porque, entre otras cosas, está usando estructuras cerebrales que vos no vas a usar en un aprendizaje habituado o automatizado. No, Claro. no está esa estructura. Entonces, a veces me cuesta entender cuál es el fin. Pero bueno, tal vez en algún momento los estudios científicos dicen que sí. Hoy hay muy poco de cuestiones con respecto a eso. Creo que pasa más por una cuestión complementaria que hasta hace como sostén de hasta ganas de hacerlo, no sé, pero yo quiero para el alto rendimiento situaciones lo más puras posible y no quiero ponerle a esa toma de decisión nada en el medio, ¿no? Esa sería un poco la respuesta. Pero no lo descarto y a lo mejor encontramos algunas vueltas que dentro de un tiempo sean sólidas. Bien, gracias Sebastián. Bien, últimas 2 preguntas. Gerardo Gómez, que me levantó la mano. Gerardo. Abrí el micrófono, por favor. Ahí, Perfecto. ahí Leo. Bien, buenas noches. Muchas gracias por permitirme una preguntita. Muy interesante el tema, profe, la verdad. Quisiera hacerte una pregunta porque me dejó un poquito de ruido ahí cuando explicabas las últimas partes de las tareas, ¿no? Cuando ibas del todo a las partes y al todo, cuando hablabas de la parte media. Si cuando vos aducís de que por ahí el objetivo es de lo complejo a lo complejo, ¿cómo crees, o bien vos apuntabas al alto rendimiento muy específicamente, ¿no crees que podemos perder un poquito de sentido la sesión, deja de ser significativo si a lo mejor hay un grado de jerarquía jugador o algo que no nos permite ir de lo complejo a lo complejo? Digo, si no se pierde un poquito de sentido en la sesión de entrenamiento. Sí, Gerardo, una pregunta bárbara. La verdad que sí, es parte de lo que nos preguntamos nosotros. Nosotros estamos presentando una situación ideal, ¿no? Pero no de alto rendimiento, digo ideal de que vayan saliendo las cosas bien. Pero obviamente que en esta búsqueda de que no se pierda sentido entre los enlaces de qué va adelante, qué va después, qué va mañana, qué va la semana que viene, nos hacemos ese mismo cuestionamiento.
sí sabiendo que tal vez podemos tener esto de que hablábamos con Javier también del reducir y empobrecer un poco, es parte del juego, Gerardo. La idea es que esto también, transferido a mediano y largo plazo, garantice lo que no se transfiere en ese día que salió mal, o en ese día que no le encontramos la vuelta, o en ese día que a lo mejor hicimos demasiado foco en la parte y nos perdimos de lo otro, porque esto lo que tiene también que no le dije es flexibilidad a la hora del trabajo en cuanto al tiempo, ¿no? Nosotros planteamos que muchas veces, si el trabajo central está saliendo, está bien, darle un poco más de trabajo a eso, o si el último trabajo lo tenemos que empezar antes porque lo central no está saliendo bien, entonces ahí sí le ponemos el condimento del arte del entrenador, del que está sumergido en la forma, y le damos libertad también al entrenador. Esto no es una bajada lineal de hay que hacer esto, sí en cuanto al momento y al tipo de sesión que se usa, pero no en cuanto a... ¿Se cortó ahí? ejercicio como metodólogo no es la idea esa. La idea es que el entrenador también tenga la muñeca para decir, meto freno acá, acelero en esta, le doy más tiempo a esto, le saco... Tampoco es una cosa tan rígida, pero la pregunta que haces es muy pertinente y me alegra porque fuiste por un lado que a mí me interesa mucho, y esto lo tenemos todo el tiempo en ajuste y desajuste, como toda buena metodología compleja, ¿no? No es que lo vamos a decir acá para el resto de la humanidad, sino que lo vamos acomodando en base a lo que nos surge, ¿no? Inclusive ya estamos pensando en algunas cosas que nos van a llevar un tiempo ponerla en marcha. Pero la idea también, en cuanto a lo complejo, te cierro con esto, para salir de la idea de lo simple, que por ahí, la idea de lo simple da una idea de recortar algo y desarticularlo. Es entender lo sencillo como muy complejo. Lo más complejo es hacer algo sencillo, no simple. Ahí está un poco la diferencia del juego de palabras, ¿no? Pero hacerlo sencillo tiene una altísima complejidad. Hacer algo sencillo, lo complejo es de altísima complejidad. El tema está en entender que a lo mejor para hacerlo simple es recortar una parte de ese quilombo grande, ¿no? Que pierde la transferencia directa a su seguro. Genial, profe, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Seba. La verdad que, como sabés, fue nuestra primera charla de capacitación para la seccional Rosario, de todos los técnicos del país, para todos los técnicos del país, pero bueno, nos animamos a hacer esto y la verdad que empezamos con la vara bastante alta, una charla riquísima y bueno, con mucho ítem, que a uno le queda dando vuelta en la cabeza para seguir investigando. Agradezco a Beto Buleri, que hizo la gestión, al Pelado Bosco, que son amigos tuyos. Así que agradecerte muchísimo esta charla, esta capacitación, tu sencillez, tu humildad para poder compartir todo tu conocimiento, para todos los entrenadores y todas las entrenadoras que tenemos acá en nuestra ciudad también. Así que te agradezco muchísimo, quiero que sepan que esto va a estar subido en esta semana al canal de YouTube de Técnicos Unidos Argentinos, para aquel que lo quiera ver con más tranquilidad, porque la verdad que es para verla otra vez y replantearse un montón de cosas. A veces los entrenadores vamos por algunos lugares que tenemos que replantearnos, volver para atrás y encaminarnos un poco en alguna situación. Así que te agradezco muchísimo, Seba. No, gracias a ustedes. De eso se trata, no es cambiar todo, sino transformar algunos detalles, termina potenciando lo que... Hacíamos muchas cosas bien, la mayoría de las cosas que hacemos las hacemos bien, los entrenadores, es sutil, es sencillo el cambio, no para decirlo con esas palabras que venimos usando. Mucha gente amiga de Chulo, Facundo, gente amiga de varios lugares que me alegra, Pablo, Clarino, que también lo tuve de alumno, bueno, algunos me voy a olvidar, Alfredo, ahí veo varios, Beto por supuesto, y el Corto que bueno, también me invitó Beto a participar, saludarte a vos, y nada, chicos, a la disposición para cuando nos podamos encontrar y darnos un abrazo, o si no, charlar por este medio. Muchísimas gracias, Seba. Te agradezco otra vez en nombre de todos los entrenadores y como hacemos habitualmente en TUA, te despedimos con un fuerte aplauso.
Ah, eso está bueno. Eso está bueno, eso me gustó. Muy bueno, profe. Espectacular. Gracias. Bueno, querido. decirles Abrazo por grande. último que el día jueves vamos a tener una charla con el licenciado Sebastián Pablo Gómez. Va a hablar de la preparación física de jugadoras de fútbol y el desarrollo en la fuerza de las mujeres. Así que bueno, el jueves a las 20 horas también lo vamos a estar esperando para charlar y seguir aprendiendo. Muchísimas gracias a todos, buenas noches. Chao, Leo. Seba. Chao. Chao. Chao, Leo. Chao. Buenas noches a todos. Gracias, Fede. Chao, gracias.